Muy buenos días, hermanos. Hoy el Señor nos habla por medio de su palabra y nos muestra que Él tiene verdadera autoridad para entrar en nuestras vidas y transformarla, así como hablaba con autoridad a la gente de su tiempo. Nos habla también a nosotros para que le sigamos y sigamos su palabra. Dispuestos a escuchar al Señor, comencemos nuestra celebración cantando. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, tiene vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, tiene vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, nuestro liberador, que actúa con poder, con la fuerza de su palabra y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor al comenzar la Eucaristía, que nos perdone, que nos libere de todos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre,
sino el espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la carta a los Corintios que hemos escuchado, San Pablo nos dice que hemos recibido un espíritu que no es del mundo. Es el espíritu que viene de Dios. Dios vive en nosotros, su espíritu vive en nosotros y nos ayuda a entender las cosas de Dios, a no pensar en forma humana solamente, sino a entender lo de Dios. Hay una forma de pensar humana. A nivel humano, nos decía la carta a los Corintios, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una locura. Solamente dejados llevados por el espíritu humano, las cosas de Dios nos parecen locura. La forma de vivir que Dios nos propone nos parece locura. Jesucristo, su estilo de vida, nos parece locura. Y solo entendemos una vida para tener cosas, para tener cosas de este mundo. Y todo lo demás nos parece una locura. ¿Cómo entender entonces a Dios? No podemos entender a Dios sin el Espíritu de Dios. Por eso hemos recibido el Espíritu. Entender a Dios no es lo mismo que entender las cosas de este mundo. Es un orden diferente para el que necesitamos el Espíritu de Dios. Conocer a Dios es conocer a alguien. Por eso es muy diferente de conocer las cosas. Las cosas las conocemos con la inteligencia. Las cosas las conocemos desde la cultura que hemos recibido. Pero conocer a Dios es conocer a alguien. Es de otro orden. El conocimiento de las cosas del mundo es conquista, pero el conocimiento de Dios es ponerse de rodillas, en actitud humilde, pidiendo el Espíritu. Ese alguien se nos tiene que dar a conocer. Conocer a Dios es pedirle que se nos dé a conocer. Es muy diferente. Las cosas del mundo las conocemos nosotros, forzándolas incluso con nuestra propia inteligencia. Pero conocer a Dios es dejar que Él se nos revele, es pedir que Él se nos revele. Alguien se nos da a conocer,
libremente cuando quiere. Dios se nos da a conocer libremente cuando Él quiere. Por eso hay que pedirlo. Hay que pedir su Espíritu. ¿Por qué realmente encontramos tantas personas que no llegan a captar nada de Dios? Y sin embargo encontramos también personas que entienden las cosas de Dios. La diferencia es el Espíritu. Han recibido el Espíritu del Señor en sus corazones para conocer a Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo, nos ha dicho San Pablo hoy. Esto es nuestro objetivo de vida. Tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, vivir como Cristo, tener el sentido que tenía Cristo, todo lo que movía a Cristo sea lo que mueve también nuestra vida. Tener la mente de Cristo. ¿Y qué mente tenía Cristo? Cristo era una persona totalmente volcada hacia el ser humano. Tener la mente de Cristo es pensar siempre a favor del ser humano. Realmente esto es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Hoy vemos todo lo contrario. Vemos pensar en intereses particulares, pensar en nosotros mismos, pero no pensar en favor del ser humano. Esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos vuelca hacia el ser humano. Pensar siempre en favor del ser humano. Pensar en favor de los demás. Nos hace solidarios como solidario fue Cristo. Nos hace volcados hacia los demás. Hoy hemos contemplado en el Evangelio a Jesús en su obra de liberación del ser humano, liberando del mal, del demonio, a un ser humano. Jesús ha venido a librarnos del mal. Escuchamos hoy en el texto evangélico el primer exorcismo de Jesús, en el Evangelio de San Lucas. Jesús ha venido a librarnos del mal. Y Jesús ahí habla no con la persona poseída, habla con quien posee, habla con el demonio y le manda: sal de él, sal de este hombre. Habla con el espíritu del mal. Él está a favor nuestro. Ha venido a liberarnos a nosotros del poder del mal. Liberó a aquel hombre que estaba sometido al poder del mal, esclavo del mal, y nos sigue liberando a nosotros. Jesucristo sigue actuando hoy, liberando al mundo del poder del mal, si nosotros nos dejamos liberar. Nos sigue liberando de la posesión del egoísmo, que realmente nos tiene esclavos, poseídos. Somos realmente poseídos. Aquel hombre estaba poseído. Era el espíritu del mal el que actuaba en él. Y el egoísmo nos sigue poseyendo, de la envidia que nos posee, de la búsqueda de intereses particulares. ¿No nos parece que hay quien es incapaz de mirar el bien de los demás? Porque los intereses le ciegan, del afán de poder, del afán de dinero, tantas veces también poseídos por las adicciones, por el alcohol, la droga y cualquier tipo de adicción que nos hace esclavos en este mundo. Jesucristo sigue adelante su misión de liberación del ser humano. Solo Él, con su espíritu, nos puede realmente hacer libres. Solo Él, con la fuerza, con el poder de su Espíritu Santo, nos puede liberar. Vemos que realmente el mal posee. Vemos como cuando alguien se deja poseer por el egoísmo, realmente parece otro. Realmente su personalidad cambia porque se ha dejado poseer por el espíritu del mal.
por el demonio que nos quiere para él. Jesús sigue liberando, liberó en ese momento con su palabra poderosa. Jesús tiene poder y sigue liberando hoy. ¿Qué tiene su palabra?, se preguntaban. Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y sale. Su palabra poderosa. Esa palabra al servicio del ser humano, de la liberación del ser humano. Esa palabra se percibía en ese momento con autoridad. Es una palabra nueva. Da órdenes y los espíritus inmundos obedecen. Esa palabra tiene que seguir siendo pronunciada hoy. Y es pronunciada hoy a través de la Iglesia. La Iglesia sigue liberando al ser humano del poder del pecado, del poder del mal. Hermanos, somos de Cristo y podemos exorcizar al mal confiando en la palabra de Cristo. Nuestra propia palabra no tiene poder. La palabra de Cristo, pronunciada por la Iglesia hoy, sigue exorcizando al mal. Confiando en esa palabra de Cristo, podemos nosotros ser liberados hoy del poder del mal. ¿En qué somos nosotros esclavos hoy todavía? Y necesitamos la palabra liberadora de Cristo. El mal es lo bueno, tiene límite. El mal no puede frustrar el destino de la humanidad. Dios ha puesto un límite al mal. Su poder no es todopoderoso. El único todopoderoso es Dios. Pero cuidado, porque puede frustrar el destino de algunos miembros de la humanidad. Ahí está su poder. No puede frustrar el destino de la humanidad entera, pero sí de algunos. O sea, hay que tener mucho cuidado realmente con el mal. Este mundo necesita creyentes en Cristo, creyentes en el poder de Cristo, porque solo los creyentes en Cristo y en su poder pueden ayudar a otros a ser liberados por esa palabra poderosa de Cristo. Cuando yo confío en la palabra de Cristo, puedo pronunciar esa palabra y ayudar a otros a ser liberados. Hoy necesitamos creyentes en Cristo. ¿Qué sería un mundo donde no se creyese en Cristo? El mundo sería totalmente absorbido por el poder del mal. Mientras haya creyentes en Cristo que pronuncien las palabras de Cristo, este mundo tiene posibilidades de ser liberado del poder del mal. Experimentemos nosotros, cada uno de nosotros necesitamos experimentar la acción liberadora de Cristo. Necesitamos ser liberados. ¿En qué necesito yo ser liberado por Cristo del poder del mal? Para poder ser instrumentos suyos en la liberación del mundo. Cristo necesita creyentes en Él, que hayan sido liberados por Él, para poder ser instrumentos suyos en la liberación de este mundo. Hermanos, presentemos al Señor con mucha fe nuestras oraciones. Pedimos por el Papa Francisco, para que el Señor lo bendiga y fortalezca en la misión que le encomienda. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por Monseñor Percy Galván, que hoy hace su toma de posesión como arzobispo de la Arquidiócesis de La Paz, para que el Señor bendiga su nueva misión
y lo acompañe en su labor de pastor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por los más necesitados del mundo, para que reciban la ayuda del Señor a través de almas generosas que acuden a ellos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos para que el Señor derrame su gracia en aquellos que sufren la enfermedad del coronavirus y que ellos sientan la fuerza y el aliento que les viene de Él. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los padres de familia para que a pesar de las dificultades que atraviesa la humanidad, sepan llenar sus hogares de amor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos Óscar Díaz Gorigoitía, Catalina Mena Carreño, que hoy celebran su cumpleaños, pedimos para ellos la bendición del Señor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también la bendición para la familia Huachaya Gutiérrez, la familia Saravia Guzmán, la familia Oropesa Saravia, para la familia Lola Márquez. Por ellos, para que el Señor les bendiga, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y la salud para nuestros hermanos enfermos, Vilma Lozano Valdés, Onésima Lozano Valdés, Carlos Lozano, Nora Valdés, Marisol Choque Sirpa, familia Chávez Bosque. El Señor conceda la salud a nuestros hermanos enfermos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y por nuestros difuntos, Martina Ágreda, Arturo Apasa Espinosa, 8 días, Prudencio Medina Poma, Rosa Verón Romero, 1 mes, Ana Antonia Apasa Fernández, 22 años, Raúl Gilberto Guerra Prado, para que los acoja el Señor en la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones que te dirigimos con fe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo,
por tu servidor Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Giovanni y Pascual,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Martina Ágreda, Arturo Apasa Espinosa, Prudencio Medina Poma, Rosa Verón Romero, Ana Antonia Apasa Fernández, Raúl Gilberto Guerra Prado, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas estar demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarte aquí
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, Cristo nos habla al corazón y nos invita a ser seguidores fieles y a no tener miedo de proclamar su palabra. Pidamos la fuerza para reconocer su autoridad en nuestra vida y así dejarlo transformarla. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, nuestra celebración ha terminado. Vayamos con la paz del Señor. Demos gracias a Dios.